Ayer Perú se veía removida por la decisión y la conferencia de prensa de Pedro Pablo Kuczynski, quien hasta ese momento era presidente, para anunciar su dimisión. Decía que no podía más y que en todo caso él debía dar un paso al costado para que la justicia haga lo suyo. El Congreso se encuentra reunido en el Perú para ver la situación de esa aceptación o no de la dimisión. Pero esta es la repercusión de la ciudadanía peruana acerca de su presidente. Una mezcla entre indiferencia y resignación. De esta forma recibieron los peruanos la dimisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ya era hora, ¿no? Porque yo creo que en vez de hacerle bien al Perú, le estaba haciendo un daño. El sentimiento mayoritario entre todos los ciudadanos fue la sensación de que el fin de Kuczynski era evidente. Su presidencia no se podría sostener tras el escándalo causado por la difusión de los videos que recogían los intentos de sus aliados para comprar votos de diputados y evitar así el proceso de destitución. Hay quienes consideran que la decisión del mandatario fue apresurada. Si él dice ser tan inocente, entonces ¿para qué renuncia y por qué no demuestra de verdad su inocencia? Entre los medios de comunicación, las élites empresariales y las redes sociales, se hizo notar la incertidumbre sobre el futuro del país. Entre los analistas corre la pregunta sobre qué tipo de gobierno podrá realizar el vicepresidente Martín Vizcarra en cuanto asuma el poder, previsiblemente el próximo viernes. Muchos han destacado la soledad política del futuro mandatario. Preguntemos y analicemos no desde esta óptica, sino más bien desde el lugar. Le damos la bienvenida al doctor José Tello Alfaro. Él es analista político y abogado de profesión. Doctor Tello, buenas noches. Gracias por aceptar la llamada de Toda Pulmón. Buenas noches, queridos amigos, allá por la hermana República de Bolivia. Doctor Tello, ¿qué se puede esperar después de esa dimisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski, la llegada del nuevo presidente? Por lo menos así se baraja la situación Vizcarra. Bueno, en el país felizmente hay un nivel de tranquilidad, salvo algunas revueltas que se han dado esta noche, ¿no? De algunos ciudadanos que están pidiendo que hayan elecciones generales. En realidad, como que las aguas se han calmado, porque el gran problema, el gran conflicto que se había generado entre Ejecutivo y Legislativo se daba básicamente por la presencia de Pedro Pablo Kuczynski, quien al poco tiempo de asumir la presidencia cayó en una situación complicada, un progresivo deterioro de su liderazgo y también de su posicionamiento en la preferencia de la ciudadanía, ¿no? Es una persona que no tenía, a pesar de ser un buen tecnócrata, esa capacidad de manejo político que es tan requerida en nuestro país, porque es una nación compleja el Perú, es una pluralidad de personas, de regiones, y en realidad que el conflicto social y el manejo que hay que tener de este país requiere pues un nivel de destreza. Kuczynski es un gabinete de técnicos, estuvieron un poco distanciados de lo que es el pueblo, el acercamiento, y obviamente esto termina pasando la factura a lo largo del tiempo. Pero entra el detalle del caso Lava Jato, ¿no? Que es un elemento pues medular en todo esto, porque el presidente Kuczynski no termina por aclarar como corresponde, ¿no? Ese vínculo que se le atribuye y que se le ha acreditado, ¿no? Con esta empresa brasileña cuando él era ministro de Estado y a su vez consultor, ¿no? O premier y a su vez consultor de esta compañía transnacional que sabemos que ha generado en toda la región un gran problema de corrupción y destapes, ¿no? Ahora, doctor Tello, usted habla y menciona situaciones, nombres, empresas que salpicarían indudablemente y que se han visto en otros países de Sudamérica. Hablamos de Venezuela, hablamos de Brasil, hablamos incluso de la presencia, por ejemplo, de la empresa Odebrecht a través de subsidiarias que ha tenido prácticamente en todos los países sudamericanos. Sí, y no solamente Sudamérica, están fuera de la región, también están en África, y los movimientos de dinero han sido países como Suiza o Estados Unidos. Es un problema complicado lo de Odebrecht, es digamos, un elemento disturbador transversal más allá de la región y que está poniendo pues en telejuicio a muchos políticos, líderes históricos, incluso en diferentes países, ¿no?
Ahora, el escenario, vamos a concentrarnos en Perú, porque Perú está atravesando esta situación, el Congreso está deliberando, él lleva ya varias horas sobre esta situación de aceptar hacer la consecuencia política establecida en su constitución, que es el primer de 2 vicepresidentes que tienen. Pero ¿cuál es el escenario que se pinta? ¿Qué vendría a ser Vizcarra o qué corriente podría darle a Perú? La llegada de Vizcarra es en cierta manera un alivio. Lo que ha ocurrido es que también hay que honrar a la verdad. Vizcarra estaba de ministro de Transportes y Comunicaciones y tuvo un problema con el caso Chinchero, que fue en una asociación pública-privada que se iba a celebrar el Estado peruano con la empresa Conturhuasi. Se notaba de que había un perjuicio para el Estado porque las condiciones no eran las más ventajosas. No había mucha inversión estatal y poco rédito, y prácticamente la inversión del privado no era proporcionada, ¿no? Entonces, Vizcarra asume las consecuencias políticas, tiene que dejar el cargo y poco tiempo después se va para Canadá como embajador. Ahora, ¿qué ocurre con Martín Vizcarra? Tuvo un proceso penal a raíz del caso Chinchero, el cual se ha archivado y actualmente no tiene ningún tipo de cuestionamiento, ¿no? Incluso en su región, él ha sido un gobernador que ha salido sin mayor problema. Las denuncias, los procesos judiciales que cualquier autoridad puede tener en el caso de él están bajo control o simplemente archivados. Entonces, no es una persona que sea cuestionable por ese lado, a diferencia del presidente Kuczynski, que lamentablemente pues nunca terminó de aclarar bien los vínculos que tenía con un socio chileno, Sepúlveda. Las empresas, Wisfel, Fes Capital, están involucradas en este tema de las consultorías a Odebrecht, y reitero, justo cuando él era ministro de Estado, ¿no? Lo cual genera un conflicto de intereses notorio. Ahora, ¿qué viene? Bueno, esperemos que la gobernabilidad para el país, porque el país lo que requiere es de que las fuerzas políticas, principalmente Ejecutivo y Parlamento, se pongan de acuerdo y que de alguna otra manera retomemos el ritmo de crecimiento y de avance que se puede dar en coyunturas como la celebración de los Panamericanos el próximo año acá en Perú, o el hecho de Perú al Mundial, bueno, también que generó todo un movimiento hasta económico en el país, y en sí una serie de proyectos que están ahí como que paralizados, pero que se podrían reactivar porque se podría generar una confianza mayor, ¿no?, de parte de los inversionistas extranjeros. Doctor Tello, muchísimas gracias por haber conversado con Todo a Pulmón. Indudablemente va a haber repercusiones todavía. La esperanza de lo que usted dice para el ciudadano, para la persona votante, para la persona con la economía del día a día del Perú, que es un país hermano y que lo vivimos y lo sentimos muy cercano. Doctor, muchísimas gracias por haber conversado. Seguramente habrá otra oportunidad para seguir evaluando esta situación. Perfecto. Siempre a las órdenes y un saludo a la distancia. Gracias.